Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Vamos a continuar con la serie de capítulos que estábamos haciendo sobre cuarentena para dummies, dando algunos tips psicológicos para todas aquellas personas que estén pasando por diferentes fases, que es lo normal, casi todos estamos pasando por diferentes. Y vamos a hablar de algo bastante importante que le ha sucedido a mucha gente y que hay gente que me ha preguntado, y es ese insomnio que están teniendo personas que nunca han tenido insomnio en su vida o otras que ya padecían insomnio de antes, qué hacer, y sobre todo esos sueños extraños, algunos pesadillas, otros sueños muy extraños que no suelen tener con todo esto, si son premoniciones, si no lo son. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Para empezar, os voy a dar algunos datos y algunas definiciones de lo que es exactamente el sueño, qué procesos tenemos todas las personas durante la noche cuando nos ponemos a dormir. Voy a ser breve en la explicación porque tampoco me quiero detener demasiado en aspectos más psicológicos. Las personas pasamos 4 o 5 fases en el sueño. Hay alguna discrepancia sobre una fase más, la cuarta, pero bueno, en principio pasamos 4 fases y la última, que sería la quinta, que es donde soñamos. Vamos a principalmente entender esto para que podamos dar una respuesta a lo que nos está sucediendo por las noches y a por qué existe ese insomnio. Hay gente que tiene insomnio al principio de la noche, es decir, que les es difícil conciliar el sueño, y en cambio hay personas que una vez que se despiertan no vuelven a dormirse o se levantan muy temprano, más de lo habitual, y son incapaces de volverse a dormir. Tenemos que entender primero qué es el insomnio para poder definirlo. Muchas personas que se están acostando más tarde de lo habitual se refieren a que están teniendo insomnio o que les está costando muchísimo más conciliar el sueño, pero luego duermen 9 horas. Bueno, eso no es exactamente tener insomnio, ¿de acuerdo? Insomnio no es no dormir durante un periodo largo de tiempo, y si duermes son muy pocas horas. No vale que a lo mejor tus hábitos hayan cambiado por este tema de la cuarentena y entonces pues varíe tu metabolismo y varíe tu gestión del sueño. Como decimos en psicología, tenemos que tener una buena higiene del sueño, es lo primordial, lo habréis escuchado alguna vez, es lo básico para poder desempeñar bien las funciones del día, poder descansar correctamente y que el cerebro haga los procesos que luego os contaré que hace durante el sueño y por qué es importante que el cerebro realice estas funciones. Pero primero vamos a meternos ya a definir qué es el sueño. Todas las personas cuando dormimos pasamos por 4 fases del sueño. Tenemos la fase N1, N2, N3 y N4, que serían también llamadas fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y luego tenemos que es la que sí que entraríamos a soñar. La primera fase dura solo unos minutos. Aproximadamente podemos llegar hasta 10 minutos, pero no es lo normal. En este sueño estamos adormeciéndonos. Es cuando a veces nos despertamos así como de un susto o sentimos que nos estamos cayendo y nos despertamos porque nuestro cuerpo se está adormeciendo, pero todavía no hemos entrado en una fase donde sea más difícil despertarnos. En esta fase tenemos ondas alfa que van de 8 y 13 GHz y también tenemos fases de ritmo teta que va de 4 a 5 GHz. Bueno, esto solo es la nomenclatura de cómo se le llama a estos ritmos en el sueño. Esto se sabe a través de un encefalograma que se mide con un electroencefalógrafo. Esto lo que hace es registrar las señales electrofisiológicas que se generan en el encéfalo por las corrientes eléctricas de las neuronas. Se usan electrodos que te colocan en la parte del cerebro para medirte todas estas fases y se representan a través de unas gráficas, y entonces pues saber en qué fase del sueño estás y si tienes una buena fase o cumples unas expectativas correctas dentro de cada fase. Hay institutos del sueño que lo que hacen es estudiar todos estos mecanismos que tenemos para soñar y para entrar en diferentes fases, y por supuesto también tratan de solucionar los problemas de sueño que tengamos, que no son solo el insomnio, son muchos y que además podemos tenerlos desde muy pequeñitos. Vamos con la fase 2, que también se llama etapa de sueño ligero y ocupa aproximadamente el 50% de nuestro ciclo del sueño en total. Es la etapa en la que el cuerpo ya se va desconectando lentamente
de aquello que hay en nuestro entorno. Y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo circadiano se van ralentizando. Hay algunas personas que habréis escuchado hablar por la parte de misterio, ¿no? Que hablan de esa despersonalización, pero también yo hablo mucho de la despersonalización porque me encanta mucho y ya haré un programa solo de esto, pero también de esa especie de desdoblamiento o de la sensación de tener a alguien encima y tenemos ese peso encima de nosotros. Bueno, pues esto puede suceder sobre todo en esta fase 2 o en esta fase 1 porque todavía no terminamos de despertar, suele suceder en el momento del despertar, no en el de dormir. Eso es lo que sucede, que nuestro cerebro está despierto cuando a lo mejor todavía nuestro cuerpo no lo está. Dentro de esta fase 2 también se suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. Algo que lo que hace es que sea muy difícil despertarnos cuando estamos en ella. Por eso no es habitual estos momentos donde nos despertamos pero nuestro cuerpo no se puede mover. Cumple una serie de gráfico con unas ondas más rápidas de 12 a 14 GHz y llegamos a la fase 3, que se trata de una etapa corta. En principio, entre la 1 y la 2 ya han pasado unos 60 o 90 minutos aproximadamente, depende de la persona, y en esta fase 3 apenas dura unos 2 o 3 minutos. Estamos ya a punto de entrar al sueño profundo, pero todavía no estamos en esa parte. Así que muchas veces se confunden la fase 3 con la 4. Incluso hay algunas personas o científicos que dicen que estas fases están unidas. Hay otros que sí que las diferencian por una serie de pequeños detalles que pueden diferenciarlas, pero hay otros especialistas que prefieren unirlas porque es verdad que tienen comportamientos muy parecidos. Porque sería cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda y cuando sí que se dan ciertos picos en nuestros encefalogramas y cierta segregación de hormonas del crecimiento que son muy importantes para nuestra salud. En la fase 4, que es la que digo que a veces hay dudas, sí que aparecen los ritmos de ondas deltas. Suele ocupar aproximadamente un 20% del total del ciclo del sueño, ya que determina la calidad de nuestro descanso. En esta fase del sueño sería bastante complicado despertarnos y nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial también suele descender entre un 10 y un 30%. Estas 4 fases anteriores formarían parte de las fases no REM del sueño. Ya vamos a explicar la del REM. Y sería una de las más importantes porque ha sido una fase muy estudiada a lo largo de la historia. Es donde soñamos. A esta fase también se le conoce como el movimiento de los ojos oculares o sueño MOR, sueño paradójico, o sueño desincronizado. Y ahora veremos por qué. Esta fase es única en los mamíferos, en algunas aves y en algunos otros animales los cuales tengan glándula pineal. Como su propio nombre indicaba, sí, se mueven los ojos muy rápidamente, nuestro tono muscular es reducido en todo el cuerpo y además hay una propensión de la persona a, evidentemente, como os digo, soñar. Tienen muchas similitudes con la vigilia, por lo tanto las ondas cerebrales son rápidas y de bajo voltaje. Además se producen actividades químicas y eléctricas que regulan esta fase. El estudio de los sueños y la significación de estos no es definitiva, es algo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Uno de los más precursores de estos estudios fue Sigmund Freud, quien se adentró o estaba obsesionado por adentrarse en los sueños de los demás y tratar de interpretarlos. Hoy en día, por internet y por cualquier tipo de libro, podemos encontrar una serie de significados a cualquier gesto o a cualquier detalle dentro del sueño que nos puede dar una explicación a aquello que estamos soñando. Pero esto no es del todo científico y navega un poco entre la parapsicología y la realidad. Sin embargo, esta fase tiene mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque tiene los efectos de la privación sobre la memoria de consolidación. Es decir, en esta fase guardamos nuestra memoria. Todo aquello que hemos aprendido en el día se guarda en este momento y se recapacita sobre lo aprendido. Como se decía en un videojuego que se llamaba Oblivion, cuando ibas a dormir, que ponía: necesitamos dormir para recopilar todo lo aprendido en el día. Pues esto es lo mismo. En esta fase la memoria se encargaría de la acción de recopilar todo aquello que sea importante y desechar aquello que no queremos guardar en la memoria.
también tiene un efecto de aprendizaje y además ayuda a las neuronas a regenerarse. Hay otras partes del cerebro que también vienen beneficiadas por este sueño, como por ejemplo es el hipocampo, el neurocórtex o el tálamo. Bueno, ya hemos hablado de las 4 fases del sueño más la MOR y antes de meternos directamente a hablar del insomnio y de otras disfunciones que tenemos en el sueño, vamos a contar muy brevemente algunos experimentos que se hicieron de la privación del sueño. Es decir, a una persona estuvo un tiempo sin dormir y qué sucede cuando a una persona se la priva del descanso durante unos días. Así que comenzaríamos a hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sin dormir? Esto es lo que se preguntaron una serie de científicos en los años 60. Así que fue un desafío para muchos porque además intentaban marcar un récord Guinness. Sabíamos más o menos cuánto tiempo podíamos estar sin comer o sin beber ningún tipo de líquido, pero queríamos saber si sin dormir se podía estar y cuánto tiempo. En enero de 1964, Randy Gardner y Bruce McAlier se embarcaron en esta aventura. Randy fue un joven de 17 años que era el elegido para comprobar este experimento. La meta era superar la marca que hasta entonces existía, que eran 260 horas sin dormir. Esto es menos de 11 días. Al grupo se les unió William Dement, que es profesor de la Universidad de Stanford en California, y en 1964 era un científico que comenzaba a investigar en un campo relativamente nuevo, el de la ciencia del sueño precisamente. Así que al doctor William Dement le interesaba muchísimo este experimento que los dos jóvenes iban a realizar, aunque como os digo en principio era un experimento para conseguir el nuevo récord Guinness de estar un tiempo sin dormir. Había muchas dudas de que se pudiera superar esa barrera de 260 horas sin dormir, pero es que además el doctor sabía que había muchas contraindicaciones a esto, así que comenzó el experimento. Sobre todo lo pasaban mal por las noches, ya que al estar oscuro pues no tenían demasiadas cosas que hacer y renunciaban, claro, a las actividades del día. Es cierto que no podían tomar drogas ni ningún tipo de estimulante para poder realizar el experimento. Hubo algunos detalles que sí que mejoraron, por ejemplo, sus habilidades cognitivas, incluso las sensoriales, empezaron a verse afectadas, pero su destreza, por ejemplo, para jugar al básquet mejoró. También se observaron faltas de atención, pérdidas de memoria, incluso agresividad. Pero finalmente consiguió estar Randy 11 días despierto. Después de esto durmió 14 horas seguidas. La siguiente noche durmió un poco más, pero con el tiempo después dijo sufrir insomnio. Esto nos enseñó que partes del cerebro de Randy descansaban y se reponían mientras otras estaban despiertas. Y esto es muy parecido a lo que nos sucede cuando tenemos insomnio. Es como que alguien secuestra ese sueño y nos es imposible conciliarlo. Ahora sí que vamos a meternos de lleno en el insomnio y a explicar por qué la gente está teniendo estos sueños tan extraños que también traducen en algunas pesadillas o incluso en sueños premonitorios. Existen los sueños premonitorios que son exactamente, ¿se han cumplido en algún momento? Bueno, pues vamos a comprobarlo. A menudo cuando tenemos problemas para dormir solemos decir que tenemos insomnio, pero tenemos que saber exactamente qué es el insomnio y qué nos está pasando para que nos resulte un problema médico o un problema psicológico. Así que tampoco hay un solo tipo de insomnio, sino varios, y cada uno de ellos requiere un tratamiento diferente. Es cierto que en la consulta psicológica, el insomnio es uno de los motivos más frecuentes de atención. Es fácil además cuando acudes al psiquiatra que te recete algún tipo de medicación para evitar este insomnio, porque luego ya la terapia sería más productiva con un psicólogo o contigo mismo, que aprendas ciertas bases y a comprender el insomnio para que podamos empezar a mejorar. Mientras que para algunas personas el insomnio es simplemente molesto, para otras es algo súper frustrante. Pero sí que es verdad que muchas personas utilizan el término insomnio de forma incorrecta. Vamos a ver qué es exactamente, por ejemplo, tener problemas para dormir un día. Más bien estaríamos bajo un proceso de estrés que tiene como síntoma el insomnio. Así que la mayoría de la gente que dice tener insomnio, pues no lo tiene,
en verdad, es simplemente que no duerme durante varias noches seguidas, pero no se constituiría como insomnio. Normalmente la gente que sí que padece insomnio es un insomnio primario. Y dentro de este insomnio aparecen ciertas características. Por ejemplo, durante al menos 4 semanas la persona experimenta dificultad persistente para poder dormir. La dificultad persistente pues puede experimentar la dificultad de iniciar el sueño, de mantener este sueño, la finalización en la sensación de sueño no reparador, es decir, dormir pero no descansar, levantarte como si no hubieras dormido absolutamente nada. Que no exista ninguna causa orgánica, por ejemplo, ningún traumatismo en el cerebro, ninguna otra enfermedad que hayas padecido como demencia o ictus, ni médica ni fisiológica que pueda explicar el insomnio. Por ejemplo, el consumo de drogas o una medicación aparte que estés tomando que sí que pueda proporcionarnos insomnio. Está claro que si tomamos cafeína a última hora del día, pues a las personas que les afecta la cafeína les va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Por ejemplo, tenemos que tener bastante fijación con otros trastornos psicológicos como por ejemplo la ansiedad o la depresión, porque en estos casos sí que estaríamos frente a un diagnóstico de trastornos sobre la ansiedad o sobre la depresión que además se fundamenta en otros motivos y que tiene otras características añadidas. La mayoría de las personas que sufren insomnio tienen mucho que ver y están enlazados con estos cuadros de ansiedad o de depresión. Pero bueno, ya que hemos identificado el insomnio y sí que creemos que lo padecemos, hay 3 tipos de insomnio. Como he dicho, primero es el insomnio de conciliación o de inicio, que es el que nos cuesta ponernos a dormir. Es decir, se experimenta un problema al iniciar el sueño. Suele deberse a que pasamos el día estresados o preocupados y es muy difícil para la mente desconectar y entrar en el modo sueño. Ahora con este tema pues muchas personas tenemos preocupaciones y es lógico que nos cueste más irnos a la cama, que nos acostemos más tarde y que nos cueste ponernos a dormir. Así que si tú eres una de esas personas que tiene este tipo de insomnio, se debe a estados mentales psicológicos, así como cambios en el horario habitual de nuestra rutina o en las horas de exposición a la luz solar. El tratamiento indicado para este tipo de insomnio es, en primer lugar, una higiene del sueño. La higiene del sueño se usa y se refiere a un enfoque diferente. Así que como primera medida se trabajan unas pautas para tener hábitos correctos y romper la asociación. Es decir, ir a la cama con no dormir, ansiedad anticipatoria por no dormir, porque cuando estamos ansiosos y además nos metemos en la cama y vemos que no podemos dormir, nos ponemos aún más nerviosos. Segunda pauta que podemos coger, aprender alguna técnica para poder conciliar el sueño. Alguna técnica de meditación, de relajación en el inicio del sueño. Esto ya para cada caso y persona pues se debería diseñar una tarea específica. Por lo tanto, muchas veces cuando hay bastante información en internet o blogs de estos que os dan tips para diferentes cosas, bueno, hay que hacerlo caso a nivel general, pero luego la psicología es muy personal, ¿no? Porque si no sería sociología, es algo muy personal de la persona que siempre vamos a hablar en campos amplios, pero siempre habría que hacer una evaluación personal, porque no a todo el mundo le funciona una cosa. Además, todo lo que os voy a decir son tratamientos y enfoques que se diseñan pues, en el caso de que se descarten otros tipos de trastornos psicológicos, como trastornos importantes de depresión o trastornos obsesivos compulsivos o trastornos bipolares, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una persona normal que no suele tener insomnio y ahora con esto que está sucediendo en la cuarentena sí que está empezando a adquirir estas nuevas actitudes. Sí que se puede recurrir a ciertas técnicas psicológicas, como por ejemplo recurrir a un fármaco, pero sí que hay una serie de otros medicamentos más naturales. Mientras que tenemos unos fármacos como las benzodiazepinas, que son más farmacológicas y químicas, ya sea el Orfidal, el Lorazepam, el Transilium u otras, también tenemos otras más naturales como por ejemplo son los triptófanos, que además te aumentan el ánimo,
o en algunas ocasiones la melatonina, pero hay que tomársela justo cuando ya vayas a apagar la luz y vayas a dormir para que haga efecto, ya que es un químico, un ingrediente natural que segrega nuestro cuerpo. Así también otras hierbas tranquilizadoras como ya sea tila, valeriana. Igualmente las primeras medicaciones siempre tienen que ser pautadas por un médico porque vais a necesitar receta, pero las últimas sí que las podéis comprar libremente sin receta en cualquier farmacia o herbolario. El segundo tipo de insomnio. El insomnio de mantenimiento o sueño fragmentado se llama. Es la dificultad para mantenerse dormido a lo largo de la noche. Dicho de otro modo, la persona es capaz de dormirse, es decir, ya no tiene ese insomnio primario del que acabamos de hablar, pero experimenta frecuentes y prolongados despertares nocturnos que suelen darse especialmente en mitad de la noche. Cuando esto ocurre, las consecuencias negativas pues son muy notables, ya que se tiene la sensación de tener un sueño no reparador. O incluso sucede algunas veces cuando parece que llevamos durmiendo casi toda la noche y de repente nos despertamos, nos hemos acostado a las 12 y nos despertamos a las 2 o a las 3 pensando que ya llevamos 10 horas seguidas durmiendo y no es así. En esta fase es imprescindible descartar causas orgánicas o fisiológicas que sean las responsables, porque el tener este tipo de insomnio está muy relacionada con problemas hormonales que hacen que la persona se despierte. Por ejemplo, les pasa a personas que tienen algún incorrecto funcionamiento de la glándula tiroidea, o en el caso de las mujeres cuando experimentan irregularidades en el ciclo hormonal. ¿Cuál es la respuesta o el tratamiento a este tipo de insomnio? Bueno, pues si se encuentran causas médicas que expliquen el insomnio, pues esto habría que descartarlo, pero en el caso que no se encuentren, pues son las mismas técnicas que se utilizan en el insomnio anterior. La utilización de benzodiazepinas para que te mantenga durante toda la noche. Las benzodiazepinas suelen durar unas 6 horas, así que más o menos te mantienen dormido toda la noche. En el momento que te despiertes, tranquilizarte, meditar o pensar que vas a volver a dormirte y no ponerte nervioso sobre todo, porque lo que vamos a intentar es buscar una solución para que te duermas a corto plazo y duermas correctamente. Y el tercer tipo de insomnio, como lógicamente estaréis pensando, es la persona que es capaz de dormirse y no se despierta durante la noche, pero no consigue dormir todas las horas que necesita. Por ejemplo, ponemos el despertador a las 7 y nos despertamos a las 5. Eso da muchísima rabia, ¿verdad? Porque provoca que el resto del día estemos incluso con una sensación de ansiedad o angustia y además estemos de mal humor. Este tipo de insomnio está muy asociado a problemas como la depresión o el estrés. Y en primer lugar, la depresión conlleva una serie de cambios en los ciclos de sueño que suelen dar como resultado que la persona se despierte muy temprano y no se pueda volver a dormir. Así que en este caso, el tratamiento para este tipo de insomnio es una combinación de tratamiento farmacológico, porque previene que la persona se despierte antes de la hora, y el tratamiento psicológico. Pero en este caso, el farmacológico tienes que calcular mejor el tiempo que vas a estar sedada, entre comillas, porque no todo es sedación. Es decir, por ejemplo, hay marcas como por ejemplo la dormidina, que no es tan sedante como puede ser el Orfidal. Entonces, bueno, son diferentes fármacos y con diferentes principios. Pero si queremos dormir 6 horas seguidas, pues tratar de tomárnoslo justo cuando vayamos a acostarnos y entonces calcular 6 horas hasta que tengamos que levantarnos. De los 3 tipos de insomnio, este es el que más relacionado está con el estrés. Otra de las soluciones es que, aunque parezca raro, si nos despertamos antes de la hora y no nos dormimos, tenemos que levantarnos de la cama. Esto es importante porque incrementar el cansancio es uno de los mejores remedios contra el insomnio. Y además, de esta manera rompemos las asociaciones entre estar en la cama y la sensación de angustia provocada por no poder dormir. Esto es un aprendizaje condicionado de toda la vida de Dios. Así que, mientras que en el caso del insomnio primario, el tratamiento es sobre todo psicológico, en el caso de los otros 2 tipos de insomnio, se ha de combinar un fármaco junto al tratamiento psicológico. Bueno, ¿y por qué ahora en estos momentos nos está sucediendo todo esto? Bueno, pues es lógico pensar que la irrigación de todo procesamiento emocional afecta a nuestro organismo.
El sentimiento y la emoción, que muchos autores lo separan, algunos otros apoyan la dificultad de separarlos, es básicamente el proceso que adapta nuestro cuerpo a la acción, al cambio fisiológico y a tratar de compensar y dar respuesta a nuestro nuevo estado. Todas las personas responden a las emociones, pero está influenciado por un aspecto más general a un aspecto más personal. Evitando hablar de psicopatologías, ya sea una persona poco empática o sociópata, psicópata o con alguna deficiencia a nivel emocional, estamos hablando de algo general y por ello la estadística básica de las emociones en las personas. Mientras que algunos son más propensos a la depresión, a la ansiedad o la hipocondría, a otros esta situación les tranquiliza. Les gusta trabajar desde casa, pasar más tiempo con su familia y aprovechar el tiempo para todo esto. Por ejemplo, les gusta reflexionar. Por ello es comprensible que las situaciones personales sean valoradas de tal manera y, por lo tanto, nuestras preocupaciones y cambios sean diferentes entre la población. Cuando hablamos de insomnio generalizado, me refiero a cambios, por muy diminutos que sean, en la concentración del día a día, en el cansancio que provoca estar encerrados y con lo cual afecta a nuestras horas de sueño, ya que es uno de los momentos más importantes del día. Podemos estar sin comer o beber, sin embargo sin dormir no podemos estar demasiado tiempo, como ya hemos visto anteriormente. Si alguno queréis consultarme algún detalle personal, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios, escribir un mensaje para poder a lo mejor responder más personalmente, pero esto básicamente es lo que nos está pasando y el por qué estamos teniendo esos insomnios. Así que para terapia pues intentar seguir un poco el descanso y la meditación y sobre todo tranquilizarnos y si no ya acudir a algún tipo de fármaco o método más natural para poder conciliar el sueño. Si realmente os preocupa, porque hay gente que a lo mejor no puede conciliar el sueño, pero luego se echa la siesta y no tiene problema. Pero si vuestros cambios fisiológicos se están notando también en vuestro carácter, si estáis más agresivos o estáis perdiendo memoria o os dais cuenta de que perdéis atención, pues seguid estos mecanismos. Las pesadillas o los sueños extraños que muchos están viviendo se debe también a esto mismo. El estrés y la ansiedad nos está causando un desequilibrio en nuestra monotonía, en nuestro día a día y también en nuestro déficit de atención, es decir, en nuestro estado permanente de alerta. Cuando las personas sufrimos estrés o incluso estrés postraumático, que son muchas de las posibles enfermedades que vengan después de este confinamiento, tenemos una parte de nuestro cerebro siempre activa. Los seres vivos somos capaces de integrar y de identificar las informaciones sensoriales que nos interesan, como por ejemplo los olores, sonidos y la luz, con la finalidad de regular nuestra respuesta ante estos estímulos del entorno en situaciones de peligro. Esta capacidad del cerebro de reconocer informaciones específicas se denomina discriminación contextual. Lo que han conseguido una serie de investigadores, que leí hace poco el artículo, un comunicado que eran del Instituto Nacional de Francia, INSERM me parece que se llamaban, es que no solo descubrieron que las neuronas están implicadas en estos procesos, cosa que ya sabíamos, sino también que están situadas en la corteza prefrontal media del cerebro. Bueno, la corteza prefrontal o corteza prefrontal es la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro, que está ubicada frente a las áreas motoras y premotoras, es decir, en la frente, y esta región cerebral está involucrada, entre otras funciones, en los procesos de toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social adecuado en cada momento. Así que los resultados de esta investigación indicaban que el córtex prefrontal recibe los influjos neuronales del hipocampo, que es otra parte del cerebro que nos avisa del peligro y segrega una serie de sustancias, tanto hormonales como de actividades neurológicas que afectan también a nuestro sistema simpático y parasimpático. También tenemos que contar con otra parte del cerebro que se llama la amígdala, que es una de las partes más profundas y desde el punto de vista evolutivo cuenta con estructuras subcorticales antiguas. También tenemos el hipocampo y otras zonas posteriores como la corteza o la parte externa que
cubre los 2 hemisferios del cerebro, ¿de acuerdo? En el cerebro tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, y cada uno, bueno, pues tiene una serie de, no me voy a meter en fisiología, pero tiene una serie de componentes que cada uno tiene su función, o la combinación de ellos pues provoca una función en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la amígdala, es la encargada de procesar el miedo y la mayor parte de las emociones de carga negativa, como por ejemplo pues podría ser una emoción primaria como la ira. Hay un montón de estudios referentes a la amígdala, además podéis encontrar estudios oficiales en Google Académico, donde va a salir un montón de PDFs con abstracts y con artículos científicos sobre psicología, pero también sobre muchas otras cosas que os interesan. Entonces los investigadores en muchos de estos artículos concluyen que hay un circuito neuronal que es el encargado de transmitir la información más urgente para nuestra supervivencia. ¿Qué sucede entonces en estos días? Pues que ese mecanismo que no podemos controlar bajo nuestra voluntad está activo y consciente más que otras veces, con lo cual eso se entremezcla con las ideas y con las facetas del sueño que todavía desconocemos cuáles son sus procesos reales de por qué soñamos lo que soñamos, y en ese laberinto emocional pues estamos soñando cosas que no soñaríamos en otro momento, como por ejemplo sueños apocalípticos o parecen mensajes del futuro, y eso es lo que nos está llevando a preguntarnos por qué se están sucediendo estos acontecimientos. Así que la razón científica y psicológica que yo os puedo dar desde aquí es esa. Pero como también me gusta la parapsicología, y esto es sobre todo un canal de misterio, aunque el estudio de los sueños todavía también es un misterio, también quiero daros mi opinión parapsicológica de todo esto. Yo sí que creo en las premoniciones, sí que creo que hay personas con algunas virtudes y con algunos dones específicos que les provoca y les ayuda a tener una sensibilidad determinada para ciertas cosas. Igual que quien tiene una sensibilidad o un don para tocar el violín desde muy pequeño, hay otras personas que pueden también tener esta sensibilidad, pues, o haber seres en otro plano. Algunos lo pueden llamar fantasmas, otros seres de mundos paralelos o sensaciones en el entorno, igual que muchas personas pueden predecir un tsunami o un terremoto. Pues hay personas sensitivas que yo creo que son capaces de tener algún tipo de premonición. Así que habría que evaluar cada persona y habría que ver cuál es el sueño, y como muchas veces digo, la parapsicología es difícil de consagrarse como ciencia empírica porque es muy difícil de demostrar. Es decir, un experimento tiene que poder replicarse varias veces para que pueda ser concluyente. Entonces, en este caso, la parapsicología siempre digo que es muy difícil estudiarla. No vas a coger a un fantasma, encerrarlo entre 4 paredes y estar ahí esperando a ver qué hace, ¿no? Entonces, en este caso es complicado comprobarlo. Para las premoniciones tendría que pasar mucho tiempo para ver si se cumplen o si esa persona ha acertado. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy de Cuarentena para Dummies, Insomnio. Dejadme abajo si queréis que hable de algún otro estado específico, si no seguramente la semana que viene tengáis una nueva entrega sobre Cuarentena para Dummies con otra emoción o con otro rasgo psicológico. Abajo os dejo el enlace por donde podéis mirar tanto mi Facebook, que estoy subiendo noticias más o menos casi todos los días, y también podéis escuchar el programa en el iVoox. Lo subo aquí en YouTube para que también tengáis otra opción o posibilidad de acceso, y nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Hasta pronto.